En sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para 2025. Contempla la reducción salarial de 330 altos funcionarios, incluidos los 11 ministros. La Suprema Corte solicitará al Congreso un presupuesto de 5.922 millones de pesos. Representa una disminución en términos reales de 1.4% con relación a la inflación al cierre de 2024, estimada por el Banco de México. En 2025, por primera vez, los ministros de la Suprema Corte reducirán sus remuneraciones a lo establecido en la Constitución. No podrán ganar más que la presidenta de México, derivado esto de la reforma al Poder Judicial de la Federación que entró en vigor el 16 de septiembre pasado. Por la mañana en la Cámara de Diputados, la aplanadora de Morena y aliados respaldaron el desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no está obligada a eliminar del diario oficial de la Federación la reforma judicial. A través de una carta dirigida a la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, Sergio Gutiérrez Luna respondió que no procede el amparo de la jueza Nancy Juárez. El diputado de Morena, por su parte, dijo que la publicación de la reforma judicial ya es un acto consumado. Cualquier intento de revertirla no tiene sustento legal. El artículo 61 de la Ley de Amparo es claro. No procede el amparo contra reformas constitucionales. La publicación en el diario oficial es definitiva y no puede ser eliminada. Cualquier intento en ese sentido vulnera la separación de poderes y la voluntad soberana del pueblo. Este proceso ha concluido. La reforma al Poder Judicial ya es derecho positivo y lo que sigue es que se respete. Es nuestra responsabilidad proteger la legalidad y el orden constitucional. Por su parte, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, respondió a través de redes sociales al presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Calificó como inadmisible la consulta de la Consejería Jurídica de la Presidencia para determinar si acata y desacata la orden de la jueza Nancy Juárez. Según Kenia López Rabadán, la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados es ilegal y viola las normas del Congreso de la Unión, que no tiene competencia para interpretar suspensiones judiciales ni emitir pronunciamientos sobre sentencias del Poder Judicial. Y en el Pleno del Senado, legisladores de Morena y aliados determinaron que la presidenta de la República carece de atribuciones para eliminar del diario oficial de la Federación la publicación del decreto de reforma constitucional del Poder Judicial que ordena la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. La oposición argumentó que no corresponde al Senado tratar este tema jurídico. Esta soberanía considera que la Presidenta de la República no está obligada a llevar a cabo la eliminación de dicha publicación oficial ordenada por la titular del Juzgado 19º del Distrito en el estado de Veracruz. Como en su momento lo hizo Pilatos. Yo no quiero asumir la responsabilidad de no publicar, de bajar más bien una publicación acatando la orden judicial y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad. Una resolución o se acata o se ataca, pero no podemos estar nuevamente frente a algo que se pretende torcer, que se pretende evadir con una triquiñuela de este tipo. Y es que en el Senado de la República se discute la iniciativa de supremacía constitucional que reforma los artículos 105 y 107 de la Carta Magna. Esta iniciativa busca blindar las reformas constitucionales aprobadas por Morena contra amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es por eso que vamos a hacer contacto hasta el Senado con Rubén Rojas. Rubén, ¿cuál es la situación hasta el momento en este tema?
Pablo, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, pues llevamos prácticamente 1 hora y media que inició una tercera sesión en esta Cámara Alta para discutir precisamente este asunto de la supremacía constitucional, la llamada reforma de la supremacía constitucional. Bueno, pues te puedo comentar que en estos momentos estamos en la discusión de los votos particulares. Se inscribieron 24 legisladores en este apartado. Cada uno de ellos hablará por 10 minutos. Estaremos aquí alrededor de 4 horas para posteriormente pasar a los posicionamientos de los partidos políticos y posteriormente abrir 2 rondas de participaciones para la discusión en lo general. En el inicio de este debate, bueno, pues la presentación de este dictamen corrió a cargo de los morenistas Óscar Cantón Cetina y Enrique Insunza, que explicaron los motivos de por qué se tiene que poner textualmente en la Carta Magna la prohibición de meter alguna controversia, alguna acción de inconstitucionalidad o bien el juicio de amparo en contra de cualquier modificación o adición a la Constitución. Escuchemos. Ha habido intentos recientes por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es impugnable. Para resolver el tema en cuestión y dar certeza, es que los proponentes presentan esa iniciativa en donde lo que pretenden es reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al texto fundamental. ¿Y por qué, si ya existe, habría que llevarlo al texto constitucional? Pues se las contesto enseguida. Porque para nadie es ajeno que en este momento jueces, juezas de la Federación, ministros y ministras, actuando como juez y juez, voy a decir, o mejor dicho, como juez y parte, están tratando de burlar, están tratando de desatender lo que ha sido su línea más reciente de decisión en este tema. Pablo, en el salón de sesiones la oposición ha colocado lonas y han acusado al oficialismo, a la mayoría parlamentaria de Morena, bueno, que esta iniciativa tiene dedicatoria, como ya lo escuchábamos también, pues al Poder Judicial de la Federación por los temas que están viendo en estos momentos. Hay que decirlo que el dictamen en el segundo transitorio establece que todos los recursos que estén, una vez que se apruebe esta reforma, que estén en curso, como las controversias en contra de la reforma al Poder Judicial, bueno, pues tendrán que ser sobreseídas porque se tendrán que atener a este nuevo texto constitucional. Pablo, el ambiente, aún estamos en votos particulares, apenas habían pasado 2 legisladores cuando inició una discusión por alusiones personales, cuando se mencionó el nombre de Marco Cortés de la Acción Nacional, y bueno, pues ahí se desató una serie de discusiones entre los legisladores, bueno, compartiendo sus puntos de vista sobre el daño y los beneficios que traería la aprobación de esta iniciativa. Pablo, el reporte que tenemos desde la Cámara Alta. Esta discusión va para largo y bueno, lo que será importante es escuchar cuáles serán los beneficios de esta reforma. Estamos al aire, Rubén, cualquier cosa que reportar, estamos atentos. Claro que sí, Pablo, seguimos pendientes. Quedamos pendientes, muchas gracias. Y mira, con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Carlos. Un tema verdaderamente complejo por lo que conlleva y porque finalmente está modificando prácticamente que nadie se puede pues contraponer a ninguna decisión. Buenas noches, Pablo. En efecto, el nombre es ya de por sí muy tramposo. No es supremacía constitucional esta ley. Es la supremacía de quienes tienen la mayoría en el Congreso. Es decir, con esta ley podrán hacer cualquier cosa. Imagínate que quieren, como lo dijo el ministro Saldívar, que alguna vez utilizó este ejemplo, cuando estaba en contra de que no se le permitiera a la Suprema Corte ser la última palabra en reformas constitucionales, como en casi todos los lugares del mundo. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Porque la lógica, Pablo, es que la mayoría no puede trastocar lo fundamental de la Constitución. Decía Saldívar, imagínense que hay una ley que prohíbe el aborto, castiga con pena corporal o torturas o alguna cosa a las mujeres que abortan. Pues eso viola el espíritu básico de la Constitución de protección de los derechos humanos. Entonces la Suprema Corte está para eso. Entonces esta reforma lo que hace es que lo que hagan diputados y senadores, lo que sea,
la Suprema Corte o los ministros o los jueces, no habrá ninguna instancia para protestar. Incluso, Pablo... Si nadie se los puede rebatir. Incluso, Pablo, si hay problemas procesales. Es decir, imagínate que votan una cosa muy contraria a los derechos humanos sin el quórum. Ya no importa. No habrá quien lo pueda detener. Ahora bien, la Constitución vigente hoy todavía no es la de esta reforma, porque cuando salga esta reforma, la Suprema Corte puede decir, esta reforma es inconstitucional, lo podría, porque no le puede prohibir algo que todavía no pasa por el proceso que la Constitución hoy permite. Es decir, tiene que acabar siendo validada. No sé si los ministros se van a atrever o tengan las mayorías para hacerlo, pero claramente con esto se elimina cualquiera de las restricciones institucionales que existían desde el punto de vista legal en contra de lo que las mayorías en ambas cámaras quieran hacer. Entonces ahora la supremacía, Pablo, va a ser de quien controle políticamente estas mayorías. Si un día llega alguien muy católico que prohíbe que alguna otra culto sea legal en México, no habrá forma de detenerlo. Si algún día llega una coalición de hombres muy antimujer que prohíben que las mujeres trabajen, pues no habrá forma de detener esto desde el punto de vista de las instituciones jurisdiccionales del país. Entonces es un retroceso terrible. Los últimos años, las últimas décadas se habían ido modernizando a la Constitución mexicana para que estuviera al nivel de otros marcos constitucionales. Hemos visto, por ejemplo, al presidente Obama le detuvieron más de una de sus grandes acciones con un juez en Texas, que luego la Suprema Corte lo validó. ¿Y qué hizo Obama? Pues tuvo que acatar, porque ese es la base de un régimen constitucional. El único que puede interpretar la ley es el Poder Judicial. No puede interpretar la ley ni tú, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. Es el Poder Judicial. Pero eso es lo que va seguramente a desaparecer esta noche. Ya desapareció en los hechos con la decisión de desacatar la decisión de una jueza, y creo que son nubes muy negras hacia adelante. Le están acabando de atar las manos al Poder Judicial y los están reduciendo a nada. Les van a atar las manos para el tiempo que les queda, y cuando lleguen los nuevos tendrán las manos atadas. Entonces, aunque tendrán un Poder Judicial mucho más a modo, no quieren correr ningún riesgo. Quieren que las mayorías que tienen hoy constitucionales en ambas cámaras les permitan hacer, insisto, cualquier cosa, aún violando los procedimientos legislativos, en el extremo. Imagínate que no tienen los votos y dicen, no, pues cambian la minuta al final, sí los tuvimos, imprimen los dictámenes, los mandan a publicar, aún por una violencia descarada en la contabilidad de los votos, no habrá ningún recurso para pararlo. Y el tema es que aunque se esté discutiendo en este momento en el Senado, de todos modos son mayoría. O sea, ¿qué los detiene? No los detiene, y además no hay discusión realmente. Oímos aquí las palabras de un senador, son posicionamientos. Estamos legislando a una velocidad que ningún país del mundo hace así. La reforma constitucional que lleva a la elección de jueces, magistrados y ministros pasó en 3 días. 3 días, Pablo. La reforma más profunda que hemos hecho al orden jurídico mexicano en 3 días, para implementarla ya y tener elecciones en menos de un año. Está hecho todo a trompicones. Si no les importa, si algo sale mal, ya lo vimos, pues hacen otra reforma constitucional para ir afinando lo que fueron haciendo mal. Sí vienen tiempos donde la ley no va a importar mucho. Pues nos dejas pensando y preocupados. Agradecemos mucho este análisis y por supuesto pues seguiremos hablando del tema, profundizando más y saber pues de qué va y qué es lo que sigue. Pues lo que sigue yo creo que es un régimen donde no va a importar los principios fundamentales del derecho. Pues mala noticia por ahora. Gracias, Carlos. A ti, Pablo.